¿Alguna vez te has sentido desesperado esperando que Dios actúe en tu vida? ¿Has intentado acelerar sus planes porque crees que se está tardando demasiado? Hoy quiero compartir contigo una verdad que transformará tu perspectiva sobre la espera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Su timing es absolutamente perfecto. En este video descubriremos por qué nuestros intentos de apresurarnos pueden sabotear las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Te invito a que escribas en los comentarios: el tiempo de Dios es perfecto. Si crees en esta verdad, y por favor, quédate hasta el final porque tengo una reflexión poderosa que cambiará tu forma de vivir la espera. Si este contenido bendice tu vida, no olvides suscribirte y activar la campanita para más reflexiones bíblicas que fortalecerán tu fe. Comencemos. Aquí vamos a ver cómo Abraham recibió una promesa que humanamente parecía imposible de cumplir, y cómo Dios lo llevó a creer en lo que no podía ver. Abraham tenía 75 años cuando escuchó la voz de Dios por primera vez. Era un hombre común, viviendo en la ciudad de Harán con su esposa Sara. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Dios le habló de una manera muy directa, como lo cuenta el libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». La promesa continuó cuando Dios le dijo algo que parecía imposible. En Génesis 12, versículos 2 y 3, «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abraham escuchó estas palabras y algo dentro de él cambió. Dios le estaba prometiendo que sería padre de una gran nación. Pero había un problema muy grande. Él y Sara no tenían hijos. Más aún, Sara era estéril. En esa época, no tener hijos era considerado una maldición. Imagínate recibir una promesa así. Tu mente humana comenzaría a hacer cálculos. Abraham debió haber pensado: ¿cómo voy a ser padre de una gran nación si ni siquiera tengo un hijo? Pero algo poderoso sucedió en su corazón. Abraham creyó. Los años pasaron y Abraham esperó. Primero pasó un año, después 2, después 5. La promesa seguía siendo solo eso, una promesa. Abraham comenzó a envejecer más y Sara también. Cada mes que pasaba, la posibilidad de tener hijos se hacía más pequeña desde el punto de vista humano. A los 85 años, Abraham le preguntó a Dios qué le iba a dar, porque seguía sin hijos. En Génesis 15, versículo 3, Abraham le dijo: «Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Dios le respondió llevándolo afuera y mostrándole las estrellas. En Génesis 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Abraham miró las estrellas y creyó. El versículo 6 dice algo muy importante: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Abraham no creyó porque tenía evidencia. Creyó porque confiaba en Dios. Pero las dudas seguían llegando. Era natural. Abraham era humano y tenía los mismos pensamientos que cualquiera de nosotros tendría. 10 años habían pasado desde la primera promesa y aún no tenía hijos. Sara seguía siendo estéril y él seguía envejeciendo. Un día, Sara no pudo más con la espera. Había escuchado la promesa de Dios, pero desde su perspectiva humana, ella era el obstáculo. Era ella quien no podía tener hijos. Entonces tuvo una idea que parecía lógica. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar. En esa época existía una costumbre. Si una mujer no podía tener hijos,
podía dar su sierva a su marido para que tuviera hijos por medio de ella. Sara pensó que esta podría ser la forma en que Dios cumpliría su promesa. Sara le habló a Abraham sobre su plan. En Génesis 16, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham escuchó a su esposa y aceptó su plan. Parecía una solución lógica. Después de todo, Dios había prometido que sería padre de una gran nación, pero no había especificado que tenía que ser a través de Sara. Al menos eso pensaron ellos. Abraham tenía 86 años cuando se unió a Agar, y ella quedó embarazada. Por primera vez en años, había un bebé en camino en la casa de Abraham. Parecía que finalmente la promesa de Dios se estaba cumpliendo, pero pronto descubrieron que adelantarse a los planes de Dios siempre trae problemas. Los problemas comenzaron inmediatamente. Cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, su actitud hacia Sara cambió completamente. En Génesis 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar comenzó a despreciar a Sara. En su mente, ella era quien podía dar hijos a Abraham, mientras que Sara era estéril. Esto creó un conflicto terrible en la casa. Sara se sintió humillada y celosa. La paz que había en el hogar se perdió por completo. Sara no pudo soportar la situación y culpó a Abraham. En Génesis 16, versículo 5. «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Abraham se encontró en medio de un conflicto que él mismo había creado. No sabía qué hacer. Le dijo a Sara que hiciera con Agar lo que le pareciera bien, y Sara comenzó a tratar mal a Agar. La situación se volvió tan difícil que Agar decidió huir de la casa. Dios tuvo que intervenir. Un ángel encontró a Agar en el desierto y le dijo que regresara a la casa de Abraham. En Génesis 16, versículos 11 y 12. Le dijo también el ángel de Jehová: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». El ángel le estaba diciendo que Ismael sería un hombre de conflicto. Esto no era parte del plan original de Dios, sino una consecuencia de que Abraham se adelantara a sus planes. Ismael nació y Abraham lo recibió con alegría. Finalmente tenía un hijo. Durante 13 años, Abraham pensó que Ismael era el cumplimiento de la promesa de Dios, pero Dios tenía otros planes. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le habló otra vez. En Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto». En ese momento, Dios le confirmó su promesa de una manera más específica. En Génesis 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella». Abraham escuchó estas palabras y su reacción fue muy humana. En Génesis 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: «A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir». Abraham se rió porque humanamente era imposible. Pero Dios le estaba enseñando algo muy importante. Sus promesas no dependen de nuestras capacidades humanas. Ismael no era el hijo de la promesa.
Un año después de que Dios le confirmara la promesa, 3 visitantes especiales llegaron a la casa de Abraham. Era el mismo Dios acompañado de 2 ángeles. Abraham los recibió con mucha hospitalidad, sin saber al principio quiénes eran. Mientras comían, uno de los visitantes hizo una promesa muy específica. En Génesis 18, versículo 10. Entonces dijo: «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando detrás de la puerta, y cuando oyó estas palabras, no pudo evitar reírse. En Génesis 18, versículo 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Sara se rió porque humanamente era imposible. Pero el visitante divino escuchó su risa y le hizo una pregunta muy importante. En Génesis 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta pregunta cambió todo. ¿Hay algo difícil para Dios? La respuesta era obvia: no. Dios puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Un año después, exactamente como Dios había prometido, Sara quedó embarazada. En Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Imagínate la alegría de Sara cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Después de décadas de espera, finalmente iba a ser madre. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. En Génesis 21, versículos 2 y 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa, porque tanto Abraham como Sara se habían reído cuando Dios les prometió que tendrían un hijo. Sara estaba tan feliz que no podía contener su alegría. En Génesis 21, versículos 6 y 7. Y dijo Sara: «Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Y añadió: «¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez». La risa de Sara ahora era una risa de alegría, no de incredulidad. Dios había transformado su risa de duda en risa de celebración. Isaac no era solo un bebé común. Era el hijo de la promesa, el hijo a través del cual Dios cumpliría todas sus promesas a Abraham. Era el hijo que había nacido por el poder de Dios, no por capacidades humanas. Cuando Isaac creció, surgieron problemas con Ismael. Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac. En Génesis 21, versículo 10. «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Abraham se sintió muy triste porque Ismael también era su hijo. Pero Dios le confirmó que Sara tenía razón. En Génesis 21, versículo 12. «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia». Abraham tuvo que enviar a Agar e Ismael lejos de su casa. Fue una decisión muy dolorosa, pero necesaria. El conflicto que había comenzado cuando Abraham se adelantó a los planes de Dios tuvo que ser resuelto. El nacimiento de Isaac demostró que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Si Isaac hubiera nacido cuando Abraham tenía 76 años, la gente podría haber pensado que fue algo natural. Pero cuando nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nadie podía dudar de que fue un milagro de Dios. La paciencia de Abraham fue recompensada. No solo tuvo un hijo, sino que tuvo el hijo perfecto en el momento perfecto. A través de Isaac, Abraham se convirtió en el padre de la nación de Israel, exactamente como Dios había prometido 25 años antes.
Ahora vamos a entender cómo funciona el tiempo desde la perspectiva de Dios. Veremos que Él no usa el mismo reloj que nosotros. Conoceremos las diferentes estaciones que vivimos en nuestra vida espiritual y aprenderemos a reconocer las señales de que Dios está trabajando aunque no lo veamos. Cuando Dios creó el mundo, estableció dos tipos de tiempo completamente diferentes. El primero es el tiempo que conocemos todos los días: horas, minutos, segundos. Los griegos lo llamaban cronos. Es el tiempo que marca nuestro reloj, el tiempo que nos dice cuándo levantarnos, cuándo comer, cuándo dormir. Pero Dios también creó otro tipo de tiempo, mucho más importante. Los griegos lo llamaban kairos. Este es el tiempo perfecto, el momento exacto cuando algo debe suceder. No tiene que ver con fechas en el calendario, sino con que todas las condiciones estén perfectas para que algo ocurra. Cuando Salomón escribió en Eclesiastés, él entendía esta diferencia. En el capítulo 3, versículo 1, escribió: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Salomón no estaba hablando del tiempo del reloj. Estaba hablando del tiempo perfecto de Dios. Imagínate que quieres plantar un árbol. Puedes plantarlo en cualquier momento del año según tu reloj. Pero si lo plantas en invierno, probablemente morirá. Hay un tiempo perfecto para plantar: la primavera. Ese es Kairos. Es el momento correcto, no solo cualquier momento. Dios trabaja de la misma manera en nuestras vidas. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento según nuestro reloj. Pero Él espera el momento perfecto. Espera hasta que nuestro corazón esté listo. Espera hasta que las circunstancias sean las correctas. Espera hasta que su intervención traiga la máxima gloria para Él y el máximo beneficio para nosotros. Jesús entendía perfectamente esta diferencia. Cuando sus hermanos le dijeron que fuera a Jerusalén para la fiesta, Jesús les respondió algo muy interesante. En Juan capítulo 7, versículo 6, les dijo: «Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto». Jesús estaba hablando de Kairos, no de Cronos. Sus hermanos pensaban en el tiempo del calendario. Era tiempo de fiesta, era tiempo de ir a Jerusalén. Pero Jesús pensaba en el tiempo perfecto de Dios. Había un momento exacto cuando Él debía ir a Jerusalén, y ese momento aún no había llegado. Más tarde, cuando llegó el momento correcto, Jesús fue a Jerusalén. Pero fue en el tiempo perfecto del Padre, no cuando las personas pensaban que debía ir. Esta diferencia es muy importante para nosotros. Muchas veces nos desesperamos porque creemos que Dios se está tardando. Miramos nuestro reloj y decimos: «Ya pasó mucho tiempo, Dios debe actuar ahora». Pero Dios está esperando el momento Kairos, el momento perfecto. Pablo entendía esto cuando escribió a los Gálatas. En el capítulo 4, versículo 4, escribió: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Pablo usó la palabra Kairos aquí. Jesús no vino en cualquier momento de la historia. Vino en el momento perfecto. Había profecías que debían cumplirse. Había un imperio romano que facilitaría la extensión del Evangelio. Había una lengua común que permitiría la comunicación. Había caminos construidos que facilitarían los viajes. Todo tenía que estar en su lugar antes de que Jesús viniera. Nosotros vivimos en Cronos, pero Dios obra en Kairos. Cuando esperamos en Dios, no estamos perdiendo tiempo. Estamos esperando que llegue el momento perfecto. Dios está preparando todas las piezas del rompecabezas para que cuando Él actúe, todo encaje perfectamente. El profeta Habacuc luchó con esta diferencia entre los dos tiempos. En el capítulo 2, versículo 3, Dios le dijo: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará».
Dios le estaba diciendo a Habacuc que desde la perspectiva humana parecería que se estaba tardando, pero desde la perspectiva divina todo estaba sucediendo exactamente a tiempo. La palabra tardará se refiere a Cronos. La palabra no tardará se refiere a Kairos. Esta es la razón por la cual debemos confiar en el tiempo de Dios. Él ve el panorama completo. Él sabe cuándo cada pieza estará en su lugar. Él sabe cuándo nuestro corazón estará listo para recibir lo que Él quiere darnos. Ahora vamos a entender que así como hay estaciones en la naturaleza, también hay estaciones en nuestra vida espiritual, y cada una tiene un propósito específico. Cuando Dios creó la naturaleza, estableció un patrón muy claro: primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación tiene características diferentes y propósitos únicos. La primavera es para sembrar, el verano para crecer, el otoño para cosechar y el invierno para descansar y prepararse para el próximo ciclo. Dios aplica el mismo principio a nuestras vidas espirituales. Hay momentos cuando sentimos que Dios está muy cerca y todo sale bien. Hay otros momentos cuando todo parece difícil y no entendemos qué está pasando. Estas son las estaciones espirituales. Salomón describió estas estaciones cuando escribió en Eclesiastés capítulo 3, versículos 2 al 8. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Cada una de estas experiencias representa una estación diferente en nuestra vida. No todas las estaciones son agradables, pero todas son necesarias. La primavera espiritual es cuando Dios planta algo nuevo en nuestras vidas. Es cuando recibimos una nueva visión, un nuevo sueño, una nueva dirección. En esta estación sentimos mucha esperanza y emoción. Todo parece posible. Es como cuando una semilla comienza a brotar después del invierno. David experimentó una primavera espiritual cuando fue ungido como rey, siendo apenas un jovencito. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, leemos: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese fue el comienzo de algo nuevo en la vida de David. Pero después de la primavera viene el verano espiritual. Esta es la estación del crecimiento y el desarrollo. En esta etapa, Dios nos enseña y nos prepara para lo que ha plantado en nosotros. No siempre es fácil, porque crecer requiere esfuerzo y disciplina. David vivió su verano espiritual mientras cuidaba las ovejas de su padre y luchaba contra leones y osos. Estas experiencias lo estaban preparando para enfrentar a Goliat y más tarde para ser rey. En esa época, David no entendía por qué tenía que pasar tanto tiempo en el campo, pero Dios lo estaba preparando. Después del verano viene el otoño espiritual. Esta es la estación de la cosecha, cuando finalmente vemos los frutos de lo que Dios plantó y desarrolló en nosotros. Es una estación de alegría y satisfacción. Vemos que valió la pena la espera. David vivió su otoño espiritual cuando finalmente se convirtió en rey y vio cómo Dios cumplió todas sus promesas. Pudo ver que todos los años de preparación habían servido para algo. Pero el ciclo no termina ahí. Después del otoño, viene el invierno espiritual. Esta es la estación más difícil de entender. En el invierno espiritual parece que nada está sucediendo. Dios parece silencioso.
Las cosas que antes funcionaban ya no funcionan. Es una estación de aparente muerte y sequedad. David experimentó varios inviernos espirituales. Uno de los más difíciles fue cuando tuvo que huir del rey Saúl y vivir en cuevas como un fugitivo. Durante años, parecía que la promesa de ser rey nunca se iba a cumplir. En el Salmo 13, versículo 1, David escribió: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Pero el invierno espiritual no significa que Dios nos haya abandonado. Es una estación necesaria. Durante el invierno, las raíces crecen más profundo. La planta aprende a depender menos de las condiciones externas y más de su sistema de raíces interno. Lo mismo pasa con nosotros. Durante el invierno espiritual, aprendemos a depender de Dios de una manera más profunda. Desarrollamos fe que no depende de las circunstancias. Crecemos en maneras que no podríamos crecer durante las estaciones más fáciles. El profeta Jeremías entendía las estaciones espirituales. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 al 26, escribió: «Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». Jeremías sabía que hay momentos cuando debemos esperar en silencio. No todos los momentos son para actuar. Algunos momentos son para esperar y dejar que Dios haga su trabajo en nosotros. Cada estación tiene su belleza y su propósito. La primavera nos da esperanza. El verano nos da crecimiento. El otoño nos da fruto. El invierno nos da profundidad. Todas son necesarias para nuestro desarrollo espiritual. Ahora vamos a aprender a reconocer las señales de que Dios está trabajando en nuestras vidas, aun cuando no podemos verlo claramente. Muchas veces pensamos que si no vemos milagros obvios, Dios no está haciendo nada. Pero la verdad es que Dios hace mucho de su trabajo más importante en silencio, detrás de las escenas, donde nadie puede ver. Cuando una mujer está embarazada, durante los primeros meses no se nota nada desde afuera. Pero adentro está sucediendo un milagro increíble. Cada día se están formando órganos, huesos, músculos. Es un trabajo silencioso pero muy real. Dios trabaja de la misma manera en nuestras vidas. Hay periodos cuando parece que nada está pasando, pero en realidad Él está haciendo cambios profundos en nosotros. Una de las primeras señales de que Dios está obrando en silencio es que comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Las situaciones que antes nos molestaban ya no nos afectan tanto. Las personas que antes nos irritaban ahora nos dan compasión. Este cambio de perspectiva es una señal clara de que Dios está trabajando en nuestro corazón. Pablo escribió sobre este cambio en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este cambio no siempre es instantáneo. A veces es gradual, tan gradual que ni siquiera nos damos cuenta hasta que miramos hacia atrás. Otra señal de que Dios está obrando en silencio es que comenzamos a tener paz en situaciones que antes nos causaban ansiedad. Es como si algo dentro de nosotros hubiera cambiado. No es que las circunstancias hayan mejorado, sino que nuestra capacidad de manejarlas se ha fortalecido. Jesús habló de esta paz en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de que todo esté bien alrededor nuestro. Es una paz que viene de adentro, de saber que Dios tiene control. También comenzamos a notar que nuestras oraciones cambian. Antes tal vez orábamos solo por lo que queríamos. Ahora comenzamos a orar por lo que Dios quiere. Antes orábamos para que Dios cambiara nuestras circunstancias. Ahora oramos para que Él nos cambie a nosotros. Jesús enseñó este tipo de oración en el huerto de Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículo 42, oró:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración de alguien en quien Dios ha estado trabajando silenciosamente. Otra señal importante es que comenzamos a ver oportunidades donde antes solo veíamos problemas. Las dificultades que antes nos desanimaban, ahora las vemos como chances de crecer. Los obstáculos que antes nos detenían, ahora los vemos como escalones. Pablo entendía esto cuando escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios está trabajando en nosotros, comenzamos a ver su mano en todas las cosas, incluso en las difíciles. También notamos que nuestras relaciones mejoran. Nos volvemos más pacientes con las personas. Somos más rápidos para perdonar y más lentos para enojarnos. Esto no es porque decidimos ser mejores personas, sino porque Dios está cambiando nuestro corazón desde adentro. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo describió el resultado del trabajo silencioso de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no aparece de la noche a la mañana. Crece lentamente mientras Dios trabaja en nosotros. Una señal muy clara de que Dios está obrando es que comenzamos a entender la Biblia de manera diferente. Versículos que antes leíamos sin entender, ahora tienen sentido. Historias que antes parecían aburridas, ahora nos hablan al corazón. Esto pasa porque el Espíritu Santo está abriendo nuestro entendimiento. Jesús prometió esto en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Finalmente, una de las señales más importantes es que desarrollamos una confianza nueva en Dios. No es una confianza basada en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos acerca del carácter de Dios. Aun cuando no entendemos lo que está pasando, sabemos que Él es bueno y que está en control. Esta confianza se desarrolla lentamente, a través de muchas experiencias donde vemos que Dios es fiel. Cada vez que Él cumple una promesa, nuestra confianza crece un poco más. Cada vez que Él nos ayuda en una dificultad, aprendemos a confiar más en Él. Ahora vamos a conocer la historia de José, un joven que tuvo que esperar 13 años para que se cumplieran los sueños que Dios le había dado. Veremos cómo Dios lo preparó en secreto durante años difíciles, cómo sus sueños parecieron morir completamente, y cómo al final todo cobró sentido en el tiempo perfecto de Dios. José tenía 17 años cuando su vida cambió para siempre. Era el hijo favorito de Jacob y vivía una vida cómoda con su familia. Tenía una túnica de colores que su padre le había regalado, y sus hermanos lo envidiaban por eso. Pero José no sabía que estaba a punto de comenzar la escuela más difícil de su vida. Una noche, José tuvo un sueño muy extraño. En Génesis capítulo 37, versículo 7, él le contó a su familia: «He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Sus hermanos se enojaron muchísimo. ¿Cómo se atrevía este niño de 17 años a decir que ellos se inclinarían ante él? Pero José tuvo otro sueño aún más provocativo. En el versículo 9 les dijo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Hasta su padre Jacob se molestó esta vez. En el versículo 10, Jacob le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» José no entendía que estos sueños venían de Dios. No sabía que estaba viendo el futuro.
Solo sabía que había tenido sueños muy reales y los había compartido con su familia. Esta honestidad infantil estaba a punto de costarle muy caro. Sus hermanos decidieron que José tenía que desaparecer. Un día, cuando José fue a buscarlos en el campo, ellos lo agarraron y lo tiraron en un pozo seco. En el versículo 24 dice: «Y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua». José gritó desde el fondo del pozo, pero sus hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Después decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que pasaban por ahí. En el versículo 28 leemos: «Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto». En un solo día, José pasó de ser el hijo favorito a ser un esclavo en un país extranjero. No hablaba el idioma, no conocía las costumbres, no tenía familia ni amigos. Era un adolescente completamente solo en un mundo que no entendía. Pero Dios tenía un plan. José fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón. En Génesis capítulo 39, versículo 2, dice algo muy importante: «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio». José no sabía que Dios estaba con él. Desde su perspectiva, había perdido todo. Pero Dios estaba usando esta experiencia para enseñarle cosas que nunca habría aprendido en la casa de su padre. Estaba aprendiendo a trabajar duro. Estaba aprendiendo a manejar responsabilidades. Estaba aprendiendo a confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Potifar se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba. En el versículo 4 dice: «Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía». José se estaba convirtiendo en un administrador experto. Estaba aprendiendo a manejar una casa grande, a supervisar otros siervos, a tomar decisiones importantes. Estas habilidades serían esenciales para su futuro, pero él no lo sabía. Pero entonces llegó otra prueba terrible. La esposa de Potifar trató de seducir a José. Cuando él se negó, ella lo acusó falsamente de haberla atacado. En el versículo 20 leemos: «Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel». José debió haber pensado: ¿dónde está Dios ahora? Hice lo correcto y mira dónde terminé. Había pasado de ser esclavo a ser administrador, y ahora era un prisionero. Parecía que su vida iba de mal en peor. Pero una vez más, Dios tenía un plan. En el versículo 21 dice: «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». En la prisión, José conoció a dos hombres muy importantes: el copero del faraón y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños que José interpretó correctamente. En Génesis capítulo 40, versículo 8, José les dijo: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora». José había descubierto que Dios le había dado el don de interpretar sueños. Este don se había desarrollado durante sus años de sufrimiento. Si hubiera seguido viviendo cómodamente en la casa de su padre, tal vez nunca habría descubierto esta habilidad. El copero fue liberado tal como José había interpretado, pero se olvidó completamente de José. En el capítulo 40, versículo 23, dice: «Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó». José esperó 2 años más en la prisión. Para ese momento, había pasado 11 años desde que había tenido sus sueños. 11 años de esclavitud y prisión. Cualquier persona normal habría perdido la esperanza. Pero Dios estaba preparando a José para algo que requería exactamente esta preparación. Durante todos estos años,
José estaba aprendiendo lecciones que no podía aprender de otra manera. Estaba aprendiendo a confiar en Dios cuando las circunstancias eran imposibles. Estaba aprendiendo a perdonar a las personas que lo habían lastimado. Estaba aprendiendo a administrar tanto en la prosperidad como en la adversidad. Sin saberlo, José se estaba convirtiendo en la persona que Egipto necesitaría para sobrevivir la hambruna más terrible de su historia. Después de 13 años de esclavitud y prisión, José tenía 30 años. Los sueños que había tenido cuando era adolescente parecían una broma cruel del destino. Sus hermanos inclinándose ante él, su familia postrándose delante de él, parecía imposible. José estaba en el lugar más bajo de la sociedad egipcia, una prisión. No tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía poder. Era un extranjero sin derechos. Si alguien le hubiera recordado sus sueños de adolescente, probablemente habría reído con amargura. Pero una mañana, todo cambió. El faraón de Egipto tuvo 2 sueños muy perturbadores que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero se acordó de José. En Génesis capítulo 41, versículo 9, el copero le dijo al faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Le contó al faraón cómo José había interpretado correctamente su sueño en la prisión. El faraón mandó llamar a José inmediatamente. En el versículo 14 dice: «Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón». Imagínate ese momento. José había pasado años en la prisión, olvidado por todos. De repente, guardias vinieron corriendo a buscarlo. Lo bañaron, lo afeitaron, le dieron ropa nueva y lo llevaron corriendo al palacio del hombre más poderoso del mundo. El faraón le contó sus sueños a José. En el versículo 15 le dijo: «Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José podría haberse jactado de su habilidad. Después de años de humillación, finalmente tenía la oportunidad de impresionar al faraón. Pero José había aprendido humildad durante sus años de sufrimiento. En el versículo 16 respondió José a Faraón diciendo: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». José le dio todo el crédito a Dios. Los años de dificultad lo habían enseñado que todo lo bueno viene de Dios, no de nuestras propias habilidades. El faraón le contó sus sueños. Había soñado con 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas. También había soñado con 7 espigas llenas que fueron devoradas por 7 espigas secas. José interpretó inmediatamente los sueños. En los versículos 29 al 31, José le explicó: «He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima». Pero José no se detuvo ahí. También le dio al faraón un plan detallado para prepararse para la hambruna. En el versículo 34 sugirió: «Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia». José había aprendido a ser un planificador estratégico durante sus años como administrador. Sabía cómo organizar recursos y prepararse para el futuro. Estas habilidades que había desarrollado en la casa de Potifar y en la prisión ahora eran exactamente lo que Egipto necesitaba. El faraón quedó tan impresionado que tomó una decisión increíble. En el versículo 41 le dijo a José: «Dijo más Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto».
En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le puso su anillo en la mano, lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. En el versículo 43 dice: «Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto». Los sueños de José finalmente comenzaban a tomar forma. Después de 13 años de espera, Dios estaba comenzando a revelar su plan. Pero José no había llegado a esta posición por casualidad. Cada experiencia difícil que había vivido lo había preparado para este momento. Durante los 7 años de abundancia, José implementó su plan perfectamente. Recolectó y almacenó granos de toda la tierra de Egipto. En el versículo 49 dice: «Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número». José usó las habilidades administrativas que había aprendido como esclavo y como prisionero. Sabía cómo organizar personas, cómo almacenar alimentos, cómo prepararse para el futuro. Dios había estado preparándolo para este trabajo específico durante 13 años. Cuando llegaron los años de hambruna, José estaba listo. Toda la región vino a Egipto a comprar alimento. En Génesis capítulo 42, versículo 6, dice: «Y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro por tierra». Los hermanos de José habían venido de Canaán a comprar alimento. Cuando se postraron ante José, él se dio cuenta de que su primer sueño se estaba cumpliendo exactamente como Dios se lo había mostrado 21 años antes. Pero José no se reveló inmediatamente a sus hermanos. Quería probar si habían cambiado durante todos estos años. Los puso a prueba de varias maneras para ver si seguían siendo los mismos hombres crueles que lo habían vendido como esclavo. Los sueños que habían parecido morir completamente ahora se estaban cumpliendo de manera perfecta. Pero José entendía que el cumplimiento había llegado en el momento exacto cuando él estaba preparado para manejarlo correctamente. Después de probar a sus hermanos varias veces, José finalmente decidió revelarse a ellos. Ya no podía contener sus emociones. En Génesis capítulo 45, versículo 1 dice: «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. José comenzó a llorar tan fuerte que se oía por todo el palacio. En el versículo 2 dice: «Entonces se dio a conocer a sus hermanos, y oyeron su llanto los egipcios. Oyó también la casa de Faraón». Sus hermanos no podían creer lo que estaban viendo. El hombre poderoso delante del cual se habían inclinado era su hermano menor, el mismo que habían vendido como esclavo 21 años antes. En el versículo 3, José les dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos tenían terror. Sabían que José tenía todo el poder para vengarse de ellos. Podía mandarlos matar y nadie diría nada. Habían sido crueles con él cuando era solo un adolescente indefenso. Ahora él era el hombre más poderoso de la región. Pero José había aprendido algo muy importante durante sus años de sufrimiento. Había aprendido a perdonar. Más que eso, había entendido que Dios había usado hasta las cosas malas para cumplir su propósito. En el versículo 5, José les dijo algo increíble: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José no estaba minimizando lo que sus hermanos habían hecho, pero había entendido que Dios había usado hasta su maldad para cumplir un propósito mayor. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, él nunca habría llegado a Egipto.
Si no hubiera llegado a Egipto, no habría estado en posición de salvar a su familia durante la hambruna. José continuó explicándoles en el versículo 7: «Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de grande liberación». Ahora José podía ver el plan completo. Dios lo había enviado a Egipto con 21 años de anticipación para preparar el camino para su familia. Los 7 años de abundancia habían sido para almacenar alimento. Los 7 años de hambruna habían sido para traer a su familia a Egipto, donde estarían seguros. En el versículo 8, José dijo algo que mostró la profundidad de su entendimiento. «Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto». José entendía que aunque sus hermanos habían actuado con maldad, Dios había estado dirigiendo toda la situación desde el principio. Cada experiencia difícil había sido necesaria para prepararlo para este momento. José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia para que vinieran a vivir a Egipto. Cuando Jacob llegó y vio que José estaba vivo, el gozo fue indescriptible. En Génesis capítulo 46, versículo 29, dice: «Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente». Finalmente, después de 21 años, la familia estaba reunida. Jacob pudo ver a su hijo favorito, que pensaba que estaba muerto. José pudo abrazar al padre que no había visto en más de 2 décadas. Pero el propósito de Dios era aún más grande de lo que José había imaginado. Al traer a la familia de Jacob a Egipto, Dios estaba posicionándolos para convertirse en una gran nación. En Egipto, los descendientes de Jacob se multiplicarían hasta convertirse en el pueblo de Israel. Años después, cuando Jacob estaba muriendo, reunió a todos sus hijos para bendecirlos. Cuando llegó el turno de José, en Génesis capítulo 49, versículos 22 al 24, dijo: «Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob». Jacob reconocía que José había sufrido mucho, pero que Dios lo había fortalecido a través del sufrimiento. El tiempo de preparación había sido doloroso, pero había sido necesario. Cuando Jacob murió, los hermanos de José tuvieron miedo otra vez. Pensaron que José se había contenido solo por respeto a su padre, y que ahora se vengaría de ellos. En Génesis capítulo 50, versículo 15, dice: «Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos». Pero José había entendido completamente el plan de Dios. En los versículos 19 y 20 les respondió: «Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta es una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. José reconocía que sus hermanos habían tenido intenciones malvadas cuando lo vendieron, pero también reconocía que Dios había usado hasta esas intenciones malvadas para cumplir su propósito bueno. José vivió hasta los 110 años y vio a sus bisnietos. Había esperado 21 años para que se cumplieran sus sueños, pero había valido la pena la espera. No solo había salvado a su familia, sino que había salvado a toda una región de morir de hambre. El tiempo de preparación había sido exactamente el que Dios había planeado. José había necesario cada uno de esos años difíciles
para estar listo para la responsabilidad que Dios tenía para él. Ahora vamos a aprender cómo aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. Veremos cómo desarrollar una paciencia que no es pasiva sino activa, cómo distinguir entre esperar a Dios y simplemente posponer nuestras responsabilidades, y cómo prepararnos para estar listos cuando llegue el momento que Dios ha planeado. Cuando hablamos de esperar el tiempo de Dios, muchas personas piensan que significa sentarse sin hacer nada hasta que algo mágico suceda. Pero la paciencia bíblica no es pasiva, es activa, productiva y llena de propósito. El salmista David entendía este concepto cuando escribió en el Salmo 27, versículo 14: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». David no dijo simplemente «espera», dijo «esfuérzate» mientras esperas. La espera bíblica requiere esfuerzo y trabajo. Imagínate a un atleta que se está preparando para las Olimpiadas. Él sabe que los Juegos son en 4 años, pero no se queda sentado esperando que llegue el día. Entrena todos los días, mejora su técnica, fortalece su cuerpo, estudia a sus competidores. Cuando llega el momento de competir, está listo porque usó el tiempo de espera para prepararse. La paciencia activa funciona igual. Mientras esperamos que Dios cumpla sus promesas, usamos ese tiempo para crecer, aprender y prepararnos. No perdemos el tiempo quejándonos o preguntando ¿cuándo va a pasar? Más bien preguntamos ¿qué puedo hacer hoy para estar listo cuando llegue el momento? El profeta Daniel nos da un ejemplo perfecto de paciencia activa. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven, pudo haberse dado por vencido. Pudo haber pensado, mi vida se arruinó, no hay nada que pueda hacer. Pero Daniel decidió usar su tiempo de cautiverio para crecer. En Daniel capítulo 1, versículo 8, leemos: «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse». Daniel tomó decisiones activas para mantenerse fiel a Dios, aún en una situación difícil. No esperó a que las circunstancias fueran perfectas para empezar a vivir según sus principios. Empezó inmediatamente, donde estaba, con lo que tenía. También leemos que Daniel se dedicó a estudiar y aprender. En el versículo 17 dice: «A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños». Daniel usó su tiempo en Babilonia para educarse. Aprendió el idioma, estudió la cultura, desarrolló sus habilidades. Cuando Dios finalmente lo necesitó para interpretar los sueños del rey, Daniel estaba preparado porque había usado su tiempo de espera para crecer. La paciencia activa también incluye oración constante. En Daniel capítulo 6, versículo 10, vemos que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de orar cuando las cosas se pusieron difíciles. Al contrario, mantuvo su rutina de oración sin importar las circunstancias. La oración era parte de su paciencia activa. Mientras esperaba que Dios actuara, se mantenía conectado con Él a través de la oración. Otro aspecto de la paciencia activa es servir a otros mientras esperamos. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25, versículo 21, el Señor le dijo al siervo fiel, y su Señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». El siervo fiel no escondió su talento esperando que el Señor regresara. Lo usó para producir más. Mientras esperaba, trabajó. Mientras esperaba, sirvió. Cuando el Señor regresó,
El siervo estaba listo porque había sido activo durante la espera. La paciencia activa también incluye estudiar la palabra de Dios. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 105: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi sendero». Mientras esperamos que Dios nos muestre el próximo paso, podemos usar ese tiempo para conocer mejor su palabra. Muchas veces Dios nos da tiempo extra precisamente para que crezcamos en conocimiento bíblico. Si estamos esperando una respuesta a oración, podemos estudiar qué dice la Biblia sobre ese tema. Si estamos esperando dirección, podemos leer sobre otros personajes bíblicos que enfrentaron decisiones similares. La paciencia activa también incluye desarrollar nuestras habilidades y talentos. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Pablo le estaba diciendo a Timoteo que trabajara duro para desarrollar sus habilidades ministeriales. No le dijo que esperara hasta sentirse completamente listo. Le dijo que se preparara activamente mientras servía. La paciencia activa requiere que seamos intencionales con nuestro tiempo. En lugar de desperdiciar los días quejándonos de que Dios se está tardando, usamos esos días para crecer. En lugar de estar frustrados porque las cosas no están pasando tan rápido como queremos, nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, nuestro crecimiento personal. También incluye mantener una actitud de gratitud. Pablo escribió en 1 a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Aún mientras esperamos, podemos dar gracias por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva correcta durante los tiempos de espera. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que tenemos. En lugar de quejarnos por lo que Dios no ha hecho todavía, celebramos lo que ya ha hecho. Una de las confusiones más comunes entre los cristianos es no saber cuándo esperar y cuándo actuar. Algunas personas usan «estoy esperando en Dios» como excusa para no tomar decisiones difíciles o no hacer el trabajo que saben que deben hacer. La diferencia entre esperar a Dios y procrastinar está en el corazón y en las acciones. Cuando realmente estamos esperando a Dios, nuestro corazón está en paz y estamos activos en las cosas que sabemos que debemos hacer. Cuando estamos procrastinando, nuestro corazón está inquieto y evitamos las responsabilidades que tenemos delante. Nehemías nos da un ejemplo perfecto de cómo discernir entre estos dos. Cuando supo que los muros de Jerusalén estaban destruidos, su corazón se quebrantó. En Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: «Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Nehemías comenzó orando y ayunando. Esto podría parecer procrastinación, pero no lo era. Nehemías sabía que necesitaba la dirección de Dios antes de actuar. Su oración no era una excusa para evitar la acción, era preparación para la acción correcta. Después de orar, Nehemías actuó. Habló con el rey, pidió permiso para ir a Jerusalén, solicitó materiales para la construcción y organizó todo el proyecto. Su tiempo de oración lo preparó para una acción decisiva y efectiva. La clave está en preguntarnos: ¿estoy esperando porque Dios me ha dicho que espere o estoy esperando porque tengo miedo de actuar? Si Dios nos ha dado instrucciones claras sobre algo que debemos hacer, entonces procrastinar no es esperar, es desobediencia. Jesús enseñó sobre esto en la parábola del siervo inútil. En Lucas capítulo 17, versículo 10 dijo: «Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos». Jesús estaba enseñando que hay cosas que simplemente debemos hacer,
sin esperar una revelación especial. Si sabemos que debemos perdonar a alguien, no necesitamos esperar una palabra profética para hacerlo. Si sabemos que debemos estudiar para un examen, no necesitamos ayunar 3 días para saber si es la voluntad de Dios. Santiago escribió sobre esto en su carta. En Santiago capítulo 4, versículo 17, dice: «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Si sabemos lo que debemos hacer pero no lo hacemos, estamos pecando, no esperando en Dios. Hay señales claras que nos ayudan a distinguir entre esperar y procrastinar. Cuando realmente estamos esperando en Dios, tenemos paz en nuestro corazón. Cuando estamos procrastinando, sentimos ansiedad, culpa o inquietud. También cuando esperamos en Dios, estamos activos en otras áreas de obediencia. Cuando procrastinamos, generalmente evitamos las responsabilidades en múltiples áreas de nuestra vida. El rey Saúl nos da un ejemplo de procrastinación disfrazada de espiritualidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le había dado instrucciones muy claras de destruir completamente a los amalecitas. Pero Saúl decidió mejorar las instrucciones de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificar su desobediencia. En el versículo 21 dijo: «Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal». Saúl estaba usando el servicio a Dios como excusa para desobedecer a Dios. Sonaba espiritual decir que iba a ofrecer sacrificios, pero Dios había sido claro en sus instrucciones. La respuesta de Samuel fue directa. En el versículo 22 le dijo: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». A veces usamos actividades espirituales para evitar hacer lo que Dios realmente nos ha pedido. Podemos pasar horas orando por dirección sobre algo que la Biblia ya nos ha dicho claramente que debemos hacer. También hay una diferencia en el resultado. Cuando realmente esperamos en Dios, el resultado es acción sabia y efectiva. Cuando procrastinamos, el resultado es oportunidades perdidas y bendiciones retrasadas. Pablo nos da un principio muy práctico en Filipenses capítulo 4, versículo 19. «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Dios suplirá nuestras necesidades, pero esto no significa que no debemos trabajar o buscar empleo o estudiar para nuestros exámenes. La diferencia también está en si estamos creciendo durante la espera. Cuando realmente esperamos en Dios, usamos ese tiempo para crecer espiritualmente, desarrollar habilidades y prepararnos para lo que viene. Cuando procrastinamos, generalmente desperdiciamos el tiempo. Otra señal es si estamos buscando consejo sabio. Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Cuando realmente estamos esperando en Dios, buscamos el consejo de personas maduras. Cuando procrastinamos, evitamos el consejo porque sabemos que nos van a decir que actuemos. Una de las tragedias más grandes que puede pasarle a una persona es que llegue su momento de oportunidad y no esté preparada para tomarlo. Dios a veces nos da una sola oportunidad para algo importante, y si no estamos listos, la oportunidad puede pasar y no regresar. La preparación para el momento divino comienza mucho antes de que llegue ese momento. Es como un atleta que se prepara durante años para una competencia que dura solo unos minutos. La preparación es mucho más larga que el evento, pero sin la preparación el evento no sería exitoso. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versículo 10, dice: «Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. 5 vírgenes estaban preparadas y 5 no. La diferencia no era que unas amaran más al novio que las otras. La diferencia era que unas se habían preparado y las otras no. Cuando llegó el momento, las preparadas pudieron entrar, pero las no preparadas perdieron la oportunidad. La preparación incluye desarrollar nuestro carácter. Muchas veces Dios retrasa sus bendiciones no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque nuestro carácter aún no está listo para manejar esas bendiciones. David fue ungido como rey cuando era joven, pero no se convirtió en rey hasta muchos años después. Durante esos años, Dios estaba desarrollando su carácter. David aprendió humildad mientras cuidaba ovejas. Aprendió valor cuando luchó contra los animales salvajes. Aprendió a confiar en Dios cuando Saúl lo perseguía. En 1 Samuel capítulo 24, David tuvo la oportunidad perfecta de matar a Saúl y tomar el trono por fuerza. Pero David había desarrollado un carácter que respetaba la autoridad de Dios. En el versículo 6 le dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». David estaba preparándose para ser el tipo de rey que Dios quería, uno que respetara la autoridad divina y no tomara las cosas por fuerza. Esta preparación de carácter fue esencial para su éxito como rey. La preparación también incluye desarrollar nuestras habilidades. Dios raramente usa a personas que no están preparadas en las habilidades que Él necesita. Cuando Dios necesitaba a alguien para construir el tabernáculo, llamó a Bezaleel, quien ya tenía habilidades artísticas. En Éxodo capítulo 31, versículo 3 dice: «Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte». Dios llenó a Bezaleel con su espíritu, pero Bezaleel ya tenía las habilidades básicas. Dios mejoró sus habilidades, pero no las creó de la nada. Esto nos enseña que debemos desarrollar nuestros talentos y habilidades como parte de nuestra preparación. Pablo escribió sobre esto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo estaba diciendo que debemos limpiarnos y prepararnos para ser útiles a Dios. No podemos esperar que Dios nos use si no estamos dispuestos a prepararnos. La preparación también incluye estar en el lugar correcto. Algunas oportunidades de Dios solo están disponibles para personas que están en ciertos lugares o posiciones. Si no estamos donde debemos estar, podemos perder nuestra oportunidad. Esther es un ejemplo perfecto de esto. Ella estaba en el lugar correcto, en el momento correcto para salvar a su pueblo. En Esther capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dijo: «Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esther había sido preparada para ese momento específico. Su belleza la llevó al palacio. Su carácter le ganó el favor del rey. Su posición le dio acceso para interceder por su pueblo. Todo había sido parte de la preparación de Dios. La preparación espiritual es igualmente importante. Debemos mantener nuestra relación con Dios fuerte y fresca. En el Salmo 1, versículo 3, dice que el hombre que medita en la ley de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol da fruto en su tiempo, porque está constantemente conectado a la fuente de agua. Nosotros damos fruto en el tiempo de Dios, cuando mantenemos nuestra conexión espiritual fuerte. También debemos estar listos para actuar rápidamente cuando llegue el momento. Algunos momentos divinos requieren respuesta inmediata. Si hemos estado preparándonos, podremos responder. Si no, perderemos la oportunidad. En Lucas capítulo 5, versículo 11,
Cuando Jesús llamó a los pescadores, dice: «Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron». Ellos no pidieron tiempo para pensarlo. Habían sido preparados por Dios para ese momento, y cuando llegó, estuvieron listos para responder inmediatamente. La preparación también incluye tener nuestras finanzas en orden, nuestras relaciones sanas y nuestras responsabilidades al día. Dios raramente abre puertas nuevas para personas que no han sido fieles en las responsabilidades que ya tienen. Finalmente, debemos estar preparados para recibir bendiciones más grandes de las que habíamos imaginado. A veces Dios nos da mucho más de lo que habíamos pedido, y si no estamos preparados, podemos desperdiciarlo. Hemos visto a través de la historia de Abraham cómo Dios prueba nuestra paciencia durante 25 años, enseñándonos que adelantarnos a sus planes siempre trae consecuencias, pero que esperar su tiempo perfecto trae recompensas extraordinarias. Aprendimos que Dios opera en kairos, no en cronos, en tiempo perfecto, no en tiempo de reloj, y que nuestras vidas pasan por estaciones espirituales donde Él trabaja silenciosamente, aun cuando no podemos verlo. La historia de José nos mostró cómo 13 años de preparación oculta, donde los sueños parecían morir, fueron necesarios para que Dios revelara su propósito perfecto en el momento exacto. Y finalmente, descubrimos que vivir en la espera no es pasivo. Debemos cultivar paciencia activa, discernir entre esperar y procrastinar, y prepararnos constantemente para el momento divino. Recuerda, Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Su tiempo es perfecto, sus planes son perfectos, y su amor por ti es perfecto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Tu compartir puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Que Dios te bendiga mientras esperas en su tiempo perfecto.